Give it up for the Nafi crew. These guys are amazing. ¿Cuáles fueron las inspiraciones de ustedes para hacer esta canción, este dúo? Sí, bueno, lo conversábamos con Paul hace un poco, como, no sé, yo creo que el vivir en México, vivir en Chile, no, esto no es un sonido característico de ahí, pero como siento que quizás el imaginario siempre es más grande, ¿no? O sea, recién lo hablaba, ¿no? con esta categoría del Global Bass, que de alguna u otra forma parece ser una multiplicidad tan grande que, qué sé yo, podemos pensarla también en Los Ángeles, ¿no? Siendo que siempre había sido el tercer mundo, ¿no? O sea, ¿Cómo comienzan a hacer las canciones? ¿Comienzan con las baterías, con las melodías? Para mí con Machine fue mucho más fácil empezar con batería y luego empezar a transformar todo lo demás, pero a mí siempre me gusta empezar con la melodía porque creo que ahí puedo construir algo, no sé, muy diferente, pero me gustó aquí porque es súper amigable. Puedes mutear cosas, puedes cambiar canales, puedes agregar, quitar, entonces se me hace mucho más fácil empezar con la batería. ¿Graban y samplean sonidos de la calle o sus propios sonidos directamente se ponen con lo que ya viene en Machina? yo creo que, bueno, nosotros, o sea, al menos con Paul, tenemos como nuestros propios bancos, ¿no? O sea, desde, qué sé yo, cosas que buscamos, que sampleamos O cosas que hiciste que te gustó en una Claro. sesión y, oh, ese es tu kick, ese es tu clap, y ya te lo guardas y lo vuelves Claro. a ocupar. Pero no, por lo menos a mí, cuando yo, no me gusta samplear mucho, la verdad, como que estoy un poco en contra de eso, como que me sampleo a mí mismo, suena feo, pero es verdad. No sé, me gustó porque yo ocupo mucho FM8 y todas estas como movilidades que hay de que seleccionar un bell o seleccionar lo que tú quieras. Entonces está súper fácil llegar a tu sonido porque te muestra toda la variedad que puedes encontrar en solo un botoncito. Entonces está súper fácil. ¿Lo tienen sinqueado entre los dos o todo lo hacen a oído prácticamente? No está sinqueado, ahora No. solo ocupamos Restart. el restart. Y como a oído, somos DJs, nos gusta, o sea, estamos tum, 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 y ahí, o sea, sabes, a poquito hacen. Por eso al principio sonaba un poco raro porque de verdad no practicamos esto. Él vive en Chile, yo estoy viviendo en México y hacerlo por internet está un poco difícil. Entonces fue solo aquí darle. Hola, aquí de Chile también. Eso. Quería preguntarles cómo es el proceso colaborativo, o sea, cómo se inspiran el uno al otro y cómo logran unir sus ideas para tener como algún producto ya más logrado que quieren mostrar. O sea, creo que nace como de compartir, o sea, de conocerse, más allá de una sonoridad técnica. O sea, siento que cada uno, al menos en Nafi, tiene ciertas diferencias y cada uno las comprende y cada uno se influencia también de ella y también la complementa. O sea, siento que siempre hemos generado como un feedback como Es que también aparte re de estar interesante. juntos dentro de un sello, también somos muy buenos amigos, entonces estamos compartiendo todo el tiempo. Tenemos un grupo en Facebook oculto solo de nosotros y estamos tirando todos los tracks nuevos que sacamos, entonces de cierta manera estás consumiendo lo de tus amigos y tú estás sacando, o sea, sabes, es como una competencia sana que se está generando bien bonito. Yo creo que de alguna manera nos influenciamos porque estamos todo el rato compartiendo y escuchando música, qué sé yo. Claro. All right, Nafi, let's give him one more round Paul of applause. Marmota, Cristo. Gracias.